Hacemos oración y inmediatamente comenzamos el estudio de este día. Padre, gracias te damos por tu presencia y tu cuidado y tu protección. Gracias por este maravilloso momento que nos das, Padre. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Suplicamos que el Espíritu Santo nos dé capacidad de comprensión, de entendimiento y de asimilación a tu palabra. Espíritu Santo, por favor, quédate con nosotros un momento más. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden decir amén conmigo fuerte? Amén. Muy bien. Nuestro tema de hoy se llama los altibajos de la vida. Los altibajos de la vida. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Y aquí nos vamos a dar cuenta más o menos qué son los altibajos. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí se fijaron? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas quiere decir que son diversas, diferentes, uno al otro. Y luego dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ok? Es lo que nos hace falta a todos, la paciencia, ¿verdad? Y la paciencia viene a través de las pruebas. Y mejor decimos, no, pues mejor no quiero paciencia, porque viene primero la prueba y luego la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Los altibajos de la vida. La vida cristiana, hermanos, está diseñada con épocas de momentos espirituales altos, como por ejemplo, tenemos experiencia con la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, o tenemos un buen trabajo, o toda la familia está saludable, todos unidos, tenemos bendiciones extras. Algunas personas la llaman marea alta, no sé por qué. Pero también tenemos momentos espirituales muy bajos, que son experiencias de desiertos, de duelos, decepciones, fracasos, tentaciones, oposición, problemas de salud. A veces sufrimos o pasamos por un agotamiento físico o espiritual. Hay ocasiones que pasamos angustias por una serie de cosas y algunos le dicen marea baja. Estoy pasando o estoy viviendo en marea baja. Quiere decir que pues son momentos pues de cosas difíciles está atravesando, ¿verdad? Bien, así está diseñada la vida y no lo podemos cambiar. Por más que quisiéramos cambiarla y que no pasemos ninguna situación difícil, no se puede, porque así está diseñada la vida. Y esto le sucede a los cristianos y a los no cristianos. Y a veces los cristianos dicen, bueno, pero ¿por qué me pasa eso si soy cristiano? Soy hijo de Dios, Dios me ama, ¿y por qué permite esto que pase esto en mi vida? Pues precisamente porque somos hijos de Dios. Y muchas veces nuestra fe es probada, nuestra fe va a ser probada, nuestro caminar con Dios va a ser probada, nuestra confianza en la palabra va a ser probada, va a ser desafiada, precisamente. Pero también como cristianos tenemos momentos de gran felicidad, tenemos momentos de experiencias maravillosas, tenemos momentos de donde decimos, Dios está aquí conmigo y qué maravilloso. ¿Cómo Dios me ha bendecido? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí, amén. A mí me ha pasado. Y también momentos difíciles, momentos donde dices, ¿y ahora qué hago? Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste, Señor? Parece que no estás conmigo. Me has abandonado, estoy solo. Pero no, ahí está el Señor ahí cerca de nosotros. Bueno, en primer lugar, en los momentos
difíciles o los momentos espiritualmente bajos, donde hay experiencias de dolor, donde hay fracasos, donde hay problemas de salud, en primer lugar, el primer paso que tenemos que hacer es confiar en que el sufrimiento que pasemos o cualquier experiencia en la vida nos llevará a la victoria final, ¿ok? Quiere decir que va a pasar eso y al final vamos a tener la victoria. Bien, en el Salmo, en el libro de los Salmos, ahí va a aparecer en su pantalla para ustedes, este Salmo número 22 es profético porque este Salmo traza una referencia profética para la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplió pues como 1000 años después de Cristo. Este salmo profético fue escrito más o menos como 1000 años antes de Cristo, y allí en el primer versículo vamos a ver qué es lo que dice. Dice, versículo 1, Salmo 22. Fíjense bien, este es un salmo profético que se escribió 1000 años aproximadamente antes de que naciera Cristo. Pero este salmo está profetizando lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, 1000 años profetizado lo que iba a suceder en la vida de nuestro Señor Jesucristo. 1000 años. Y uno dice, 1000 años, sí, pero son 1000 años. Ok, y allí encontramos en el primer versículo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y este mismo versículo, así textualmente, se encuentra en el Nuevo Testamento. Al rato lo vamos a ver dónde se encuentra. Pero aquí fue profetizado acerca del sufrimiento de Jesús, que un día Jesús iba a clamar, iba a decir textualmente este versículo, lo iba a pronunciar en un momento de dolor, en un momento de desamparo, en un momento de angustia, en un momento de tribulación, en un momento literalmente el Señor Jesús sintió que Dios se había alejado, que el Padre lo había abandonado literalmente, y Él clama desde dentro de su ser desgarrándose, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 6 vamos a encontrar que la gente se burlaba de Él o se burló de Él. Versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Aquí vemos cómo la gente se burla de Él, cómo las personas no lo habían aceptado, no lo habían recibido, sino que hubo momentos de desprecio, de burla. Versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él. Fíjese bien qué burla, qué ironía. Se encomendó a Dios, ahora que Dios lo salve. Y eso a veces nos puede suceder. Nos pueden decir, eres cristiano, eres hijo de Dios, ¿y por qué Dios no te salva? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué Dios dices que tu Dios es poderoso, que tu Dios es muy grande, y por qué no te salva? Irónico, pero eso sucede, y eso le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Y también en este mismo versículo 7 encontramos que le lanzaron insultos, meneando la cabeza como diciendo, mira nomás, el que sanaba, el que resucitaba a los muertos, ahora está crucificado. Inclusive le dijo uno de los malhechores, bájate de la cruz y sálvanos también a nosotros. Bájate de la cruz y sálvanos también a nosotros. Le lanzaron insultos, meneando la cabeza, que el que sanaba está crucificado. El que resucitaba a los muertos está crucificado. El que dice que es el Hijo de Dios está crucificado. Versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía.
confió finalmente en el Señor y Jesús mismo sabía que el Padre lo libraría de esa situación, que el Padre lo libraría aún ahí estando en la cruz. Este salmo, hermanos, el Salmo 22, describe con precisión los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los voy a invitar que busquen Mateo 27. Aquí vamos a ver lo que fue profetizado en el Salmo 22, que se viene a cumplir en Mateo 27, el Evangelio de Marcos y los otros evangelios que narran este evento, el cumplimiento de lo que se profetizó 1000 años atrás referente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27, versículo 31 en adelante, dice: después de haberle escarnecido. Si ustedes leen más atrás, ustedes se van a dar cuenta lo que pasó al Señor Jesucristo. Se burlaban, le hicieron una corona de espinas, le quitaron su ropa, se burlaban de él, le decían que él es el rey. Y bueno, después de haberle escarnecido, fíjese bien, ¿entienden la palabra escarnecido? Lo golpearon, le criticaron, lo censuraron y le dijeron tantas cosas. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Salmo 22? Aquí se cumplió, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Eso también lo leímos en el Salmo 22, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos, tomó una esponja y le empapó con vinagre, poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado gran voz, entregó el Espíritu. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él clamó y diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué te alejaste de mí? En los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos más difíciles, ahí en la cruz clavado, ¿por qué me desamparaste, Padre? ¿Se fija? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, sintió el desamparo mismo del Padre. ¿Qué
tremenda situación cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo era una unidad irrompible. Pero en ese momento de la cruz en el Calvario se rompió esa Trinidad. El Padre y el Espíritu Santo se alejaron de Jesús y Jesús sufrió la pena de la muerte en la cruz del Calvario. Y a pesar de todo esto, a pesar de esta situación difícil, todo terminó en victoria al tercer día, la gran resurrección. Entonces el Salmo 22 trata la importancia de confiar en Dios aún en nuestros momentos más bajos en la vida. Si a nuestro Señor Jesús le pasó el momento más bajo de su vida, sugiere esto o nos enseña que cualquier momento de nuestra vida podríamos pasar cualquier situación difícil. No precisamente crucificados en una cruz, no precisamente que nos coronen con una corona de espinas, no precisamente que nos quiten la ropa y nos golpeen, pero probablemente pueden ser otras circunstancias de la vida. Pero van a ser momentos de angustia, de desesperación, momentos donde a lo mejor hasta no podremos clamar a Dios. Pero precisamente en ese momento, así como el Señor Jesús clamó a Dios y se encomendó a Dios en los momentos más bajos de su vida. Eso nos enseña el Salmo 22 en esa manera. Realicemos nuevamente Salmo 22, 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Se fija? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Se fija? En los momentos difíciles de nuestra vida, cuando clamamos a nuestro Dios y confiamos en Él, en cualquier momento va a desencadenar el poder de Dios. La mano de Dios se va a manifestar y nuestra situación se cambiará en victoria. ¿De acuerdo? Nuestra enfermedad se cambiará en sanidad. Nuestra pobreza en abundancia. El dolor en alegría. Porque esperamos en Él. Porque nuestros antiguos hermanos en la fe esperaron en Dios y Dios los libró en los momentos más difíciles de su vida. Versículo 9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Estaba recordándole desde dónde Dios lo había conocido. Bien, nuestro Señor Jesucristo, en el momento más bajo de su vida, crucificado y abandonado por Dios, confió en que su Padre mismo lo libraría en cualquier momento de esa situación. La derrota aparente de la cruz se volvió la victoria más grande de todos los tiempos, que es la resurrección. El único ser que resucitó, la única tumba que está vacía y no se encuentra ningún resto del cuerpo de Jesús, es la tumba de Jesús. Entonces, esa fue la victoria más grande de todos los tiempos, de que Jesús resucitó. Ahora, si nosotros o usted se encuentra en algún punto bajo de tu vida, recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. Es Jesús y su victoria que tienen la última palabra de tu situación. ¿Cuántos lo creen? Jesús tiene la última palabra de nuestra situación, no el sufrimiento, no las circunstancias bajas o malas, sino que el Señor Jesús tiene la última palabra de nuestra situación. Entonces, en el primer paso es confiar que en el sufrimiento nos llevaría a la victoria final.
Paso número 2. En los momentos difíciles de nuestra vida es donde nosotros podemos crecer en autoridad, en las batallas y en las bendiciones. Cuando pasamos diferentes circunstancias difíciles, así como dice el apóstol Santiago, que las pruebas van a ser diversas, diferentes. A lo mejor en un mes tienes una prueba X, el siguiente mes vas a tener otra prueba diferente que el otro, y a lo mejor va a ser con más densidad o en menos densidad, pero en esos momentos algo va a pasar en tu vida, y eso que va a pasar es que vas a crecer en autoridad. No podemos crecer en autoridad sin batallas. En las batallas, en las luchas, en los problemas es donde crecemos en autoridad. No cuando estamos viviendo en una situación fácil y bendecida, sino en los momentos difíciles. Y lo vamos a ver en el libro de Marcos, y allí nos vamos a quedar. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, vamos a encontrar esta parte que les estoy relatando, y va a ser mismo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo sufrió, crucificado, pero finalmente resucita. Y ahora vamos a ver otro aspecto de su vida en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Dios mismo preparó a Jesús por medio de momentos espirituales altos y bajos, mediante la bendición y las batallas que nuestro Señor Jesucristo experimentó. El Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios, y dicen los exégetas que abarca solamente 3 semanas de acciones de Jesús y 20 minutos de palabras del Señor Jesús. Experimentó momentos altos y bajos espirituales, independientemente de la más fuerte, que fue morir en la cruz del Calvario. En el capítulo 1, versículo 9, vamos a ver aquí una experiencia de momento alto. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí vamos a ver que tuvo una visión. ¿Estamos bien en sus textos? El versículo 10 dice: y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Esta es una visión tremenda, es una experiencia maravillosa, ¿ok? Abrirse los cielos, y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Versículo 11: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿De acuerdo? Bueno, Jesús en su bautismo vio el cielo abierto, vio el Espíritu Santo que descendía sobre él, y allí escuchó la voz del Padre, recibió la certeza de su procedencia y conoció en su interior el amor de Dios, y se deleitó con el Padre cuando dijo: estoy complacido contigo, eres mi Hijo y en ti tengo complacencia. ¿Y qué creen que pasó? Este fue el momento más alto espiritual de la vida de Jesús, donde vio el cielo abierto, el Espíritu Santo, y escuchó audiblemente la voz del Padre. ¡Qué experiencia! Nivel alto. ¿Pero qué creen que pasó? De ahí pasó directamente a un momento bajo en el desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Y dice en el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu Santo fue quien envió a Jesús al desierto. En versículo 13 vemos el propósito: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Fíjese bien,
Después de una experiencia maravillosa, el Espíritu Santo lo impulsa y lo lleva al desierto, y podemos llamarle allí un momento bajo de su vida, en donde mismo Satanás se presentó para tentarle y proponerle y decirle tantas cosas. Pero lo que aquí podemos subrayar o entender es que el Espíritu Santo lo llevó, ¿sí? No fue él por su cuenta, sino el Espíritu Santo lo llevó. Esto nos da a entender que muchas veces nuestras circunstancias o nuestros momentos difíciles, Dios los va a propiciar para que nosotros pasemos por ese momento difícil. Pero no es porque Dios nos está castigando, no es porque Dios nos abandonó, no es porque Dios está enojado con nosotros, no es porque Dios así trata a sus hijos, sino es para enseñarnos, y como dijimos hace rato, es para crecer en autoridad. Crecemos en autoridad precisamente en los momentos de batalla, ¿sí? Crecemos en autoridad en los momentos de batalla, porque en los momentos de batalla es donde nos enseñamos a usar las armas espirituales, es donde nos enseñamos a usar la palabra, es donde nos enseñamos a confiar en la palabra, es donde nos enseñamos a confesar la palabra y decir: Padre, pero tu palabra dice aquí de esta forma, tu promesa dice así de esta forma, y yo confío en tu promesa y tu promesa no va a fallar. Y crecemos en autoridad. Y cuando vencemos una situación difícil, nuestra autoridad crece. Que no nos sorprenda, hermanos, el ataque espiritual que sigue a las grandes experiencias espirituales. Vas a tener experiencias maravillosas con Dios. A lo mejor esos momentos van a suceder aquí. A lo mejor esos momentos van a suceder en tu casa, en tu trabajo o en cualquier lugar, pero van a ser momentos maravillosos. Pero también te puede esperar más adelante circunstancias que no te van a agradar, circunstancias que vas a decir: no lo quiero aceptar, no es posible, pero van a suceder. Si experimentas la presencia de Dios, no te sorprendas de los ataques que después vienen. Los tiempos de desierto son ciertos, como las experiencias con Dios también lo son. Jesús salió de este periodo con una autoridad extraordinaria. Y aquí nos vamos a quedar. Versículo 15. Jesús salió del desierto con una experiencia extraordinaria. Versículo 15. Salió con autoridad para evangelizar. Dice el versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense bien, después del desierto, después de ser tentado allí por el enemigo por 40 días, abandonado allá en el desierto, él salió con autoridad predicando el evangelio del reino. Y la predicación consiste y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la predicación, el mensaje de Jesús, que creamos en el evangelio. Y en el versículo 16 al 20 vamos a encontrar que Jesús salió de esa situación con autoridad de liderazgo para liderar. Encontramos cuando elige a los discípulos, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Se fija? Cómo aquí Jesús aparece como un líder con influencia espiritual, y cuando él le dijo: sígueme, dejen su trabajo y sígueme,
y lo siguieron. Traía una influencia de liderazgo, un poder, una unción. Entonces, cuando, hermanos, pasamos circunstancias difíciles, es que se desarrolla algo en nosotros, algo cambia en nosotros, como dijo Salomón: cuando vi la tienda cambió mi vida totalmente, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando pasemos por una circunstancia diferente, situación difícil, cambiará tu vida radicalmente. Tu autoridad va a crecer y tu autoridad de liderazgo va a crecer. A lo mejor ese liderazgo es para tu familia, a lo mejor ese liderazgo es para, no sé qué va a pasar allí, pero Dios siempre es real. Y en el versículo 22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Siguiente autoridad. Tercera, autoridad para enseñar. Cuando él enseñaba, la gente se sorprendía, la gente se quedaba con la boca abierta, se quedaba con los ojos cuadrados y decían: ¿quién es? Nunca hemos visto un maestro enseñar de esa forma. Una enseñanza dinámica, una enseñanza entendible, nunca lo hemos visto. Y la gente se sorprendía de su enseñanza, se asombraban porque lo hacía con autoridad. El versículo 27 dice textualmente: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Se fija? Autoridad para enseñar. Autoridad para enseñar. De tal manera que los que le oían se asombraban, pero anhelaban más escuchar. Y cuando comparaban con los sacerdotes, los escribas y los fariseos, se quedaban cortos. Y por esa razón le seguía mucha gente para escuchar sus enseñanzas. Versículo 27 dice también que él tenía autoridad para sanar. Ordenaba a los espíritus inmundos y se salían de las personas. Lo que estés pasando ahora, cree que Dios te está preparando y te va a dar una autoridad creciente para aquello a lo que te está llamando a hacer. Amén. No sé tu situación, pero si tu situación es algo parecido a esta, te está esperando el premio de la fidelidad. Te está esperando esa autoridad que vas a crecer, aunque no se ve, pero por dentro se está gestando esa autoridad en donde Dios te va a usar tu vida, ¿de acuerdo? Va a usar tu vida. A lo mejor vas a predicarle a la gente, vas a enseñarle la palabra, y eso es lo maravilloso de Dios. Entonces sigamos confiando en la palabra, sigamos confiando en nuestros momentos más difíciles, seguir confiando en nuestro Dios. Amén. Levanta tu mano allí conmigo y oremos y le digamos al Espíritu Santo que queremos confiar en Él. Queremos confiar en Él. Repite conmigo: Padre, gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra es advertencia, es enseñanza. Tu palabra me prepara mi futuro. Padre, gracias. Tú conoces mi vida, tú conoces mi situación, tú conoces lo que estoy pasando en este momento, tú conoces lo que pasa en mi vida. Pero gracias, Padre, porque yo a partir de hoy seguiré confiando en tu palabra, seguiré confiando en tus promesas, seguiré confiando. Y yo sé, Padre, que cuando pase la circunstancia voy a crecer en autoridad, voy a crecer espiritualmente, voy a tener la victoria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque estás conmigo. Tu palabra dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Tu palabra dice que tú estás conmigo. Tu palabra dice que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, Padre. Yo te creo a ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Guía mi vida, así como guiaste al Señor Jesús. Guíame también a mí.
guíame, pero ayúdame a vencer las circunstancias difíciles que puedan venir a mi vida y poder abrazar fuertemente la palabra. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.